Bien, agradecer en primer término al grupo de abogados jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Granollers la oportunidad que se me brinda para participar en esta actividad que pretende ser formativa y del mayor interés. Me presento en primer lugar, soy María del Carmen Pozuelo Sánchez, soy juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el título de mi ponencia es la asistencia letrada al detenido en la prestación de consentimiento para la práctica de frotis bucal conforme a la Ley Orgánica 10/2007 de 8 de octubre reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. Pues bien, la normativa a tener en cuenta, pues específicamente el artículo 526c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también la normativa que les reseño en la parte inferior derecha de la diapositiva primera, para no detenerme y utilizar tiempo. A ver, el contenido de la asistencia letrada al detenido se regula en el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en concreto la materia o temática que se va a proceder a exponer en el apartado letra C, por lo que parece lo más oportuno comenzar por su dicción literal, pero concretamente de esta letra C, remitiendo a la lectura del resto de los apartados en cualquier caso. Esta letra C dice que la asistencia letrada al detenido consistirá en informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le solicite. Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, reguladora de la base de datos policial, el juez de instrucción a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal podrán imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. Su génesis y redacción obedece, como seguramente conocerán, a la reforma llevada a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. El tema que va a ser objeto de tratamiento se enmarca en una temática mucho más amplia y compleja que evoca las intervenciones corporales, pero en la que no me voy a poder detener por razones también de tiempo. Pero en todo caso, decir, conforme a los artículos 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10/2007, que a grosso modo, y así, si bien en línea de principio correspondía al juez o a la juez de instrucción la autorización para la obtención de muestras biológicas del cuerpo de la persona sospechosa de la comisión de la infracción penal con sujeción al principio de proporcionalidad, a propósito de la creación de la base de datos policial en el año 2007 se estableció que la propia Policía Judicial podía realizar la toma de dichas muestras biológicas, en este caso ya de la persona sospechosa, imputada o detenida, si la persona prestaba su consentimiento para ello. En otro caso, se remitía a la reserva judicial mediante automotivado conforme a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que se tratara, eso sí, de la investigación de los delitos determinados en el artículo 3.1a de la propia ley y asimismo también se le autorizaba a la Policía Judicial para proceder a la recogida de dichas muestras o vestigios biológicos del lugar del delito. Pues bien, he creído oportuno dividir la temática en tres fundamentales partes. La primera, dando unas nociones breves pero introductorias de concepto de intervención corporal, concretamente de la consistente y la que se practica mediante el frotis bucal y su naturaleza jurídica, lo que me permitirá abordar con posterioridad la cuestión referente ya al derecho de defensa, a la asistencia letrada y finalmente ocuparme de los requisitos tanto para la prestación de consentimiento para la práctica de la prueba como para la oposición a la prestación de dicho consentimiento. Pues bien, brevemente, en cuanto al concepto de intervención corporal, pues es una injerencia física en el cuerpo de una persona y en sentido estricto consiste en la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos para ser sometidos a informe pericial. Este concepto se ha recogido o se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional 207/1996, 16 de diciembre, ponente Jimeno Sendra, que seguramente conocerán porque es utilizada y recogida profusamente en todos los textos doctrinales. Y por lo que se refiere a la intervención corporal mediante frotis bucal, se trataría de la obtención de una muestra biológica del cuerpo, en este caso saliva, con una torunda o hisopo que se introduce en el interior de la boca, sería la muestra biológica indubitada para su posterior análisis del ADN no codificante, que es el único que se puede o que determina información relativa a la identidad y al sexo.
y determinar con ello un perfil identificativo que sería la huella genética que puede corresponderse con el análisis de unos marcadores neutrales, como se hace constar en la sentencia del Tribunal Supremo 777-2013 del 7 de octubre, equiparándose entonces a la huella dactilar, pero que accede a la base de datos policial con un número de referencia. Pues bien, con esta específica utilidad, la prueba de ADN parecería que es un simple método de identificación. Sin embargo, no queda en este único paso. La técnica del análisis del ADN requiere además otros pasos sucesivos, porque el perfil genético determinado del análisis de la muestra biológica indubitada de la persona sospechosa o detenida se va a comparar con el resultante del perfil identificativo que resulte de la muestra biológica, en este caso habilitada, es decir, la recogida bien del lugar de comisión del delito o bien del cuerpo o objetos personales de la víctima. Comparación que se va a recoger en el pertinente informe pericial, que concluirá y arrojará resultados bien de coincidencia de ambos perfiles o de no coincidencia, en términos siempre de probabilidad. Esto tiene unas mayores particularidades y especificidades de carácter científico en las que tampoco me puedo detener. Pero en todo caso, lo que ya sí que se constata es que con esta equiparación que se puede realizar entre la huella genética y la huella dactilar, efectivamente porque es una intervención que es muy sencilla y es banal y que no produce ningún perjuicio a la salud, no es tal, y ha de concluirse en que se produce una injerencia de los derechos fundamentales mucho más intensa, que no se limita únicamente al derecho a la integridad física y el derecho a la intimidad corporal, sino que además se extiende a la intimidad genética y al derecho a autodeterminación informativa. Esta cuestión aparece clarificada en la sentencia del Tribunal Supremo 734 de 2014, de 11 de noviembre, que me parece de relevancia porque en ella se contienen, puede decirse, importantes consideraciones en orden a la temática que estamos tratando y a cuya lectura invito para una mejor comprensión de la materia. En cualquier caso, y ya pasando a la restricción que se produce en los derechos fundamentales, lo que obliga a tener en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a la limitación de los derechos fundamentales, es decir, la sujeción estricta al principio de proporcionalidad. Pues bien, y ya esto lo he de hacer con mayor rapidez porque si no, por limitación de tiempo, pues no me dejará abordar las siguientes cuestiones. En cuanto a la naturaleza jurídica, pues hemos de decir que la diligencia que estamos tratando tiene una naturaleza de acto o diligencia de investigación que tiene lugar en la fase de investigación policial, en la fase preliminar del Ministerio Fiscal o de instrucción del juez, y que entonces se ha de garantizar desde este mismo momento la contradicción y el derecho de defensa desde el mismo momento de la obtención de la prueba. Se trataría también de actos de preconstitución de prueba, pero que adquieren el valor de prueba pericial si se cumple el requisito de la reproducción en el acto del juicio oral en condiciones que se garantice la contradicción. Pero como digo, al tratarse de una prueba pericial científica que presenta un nivel de fiabilidad muy alto, esto se hace notar, por ejemplo, en la sentencia 709 de 2013 de 10 de octubre, en la que se dice que el resultado de la pericial es inequívocamente favorable si se descarta la coincidencia de perfiles y altamente desfavorable si se aprecia la coincidencia de los perfiles, pues como digo, como tiene una alta probabilidad, de alta fiabilidad y valor incriminatorio, se hace necesario anticipar la intervención letrada y la existencia de contradicción, como digo, en el momento mismo de la obtención de la fuente de prueba. Esto teniendo en cuenta además que estas pruebas periciales científicas gozan de una presunción de objetividad e imparcialidad, según se viene entendiendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al tratarse de pruebas que se elaboran por organismos públicos, cual es el caso que ha de tratarse de laboratorios oficiales acreditados por la Comisión Nacional para el Uso Forense, artículo 5 de la Ley Orgánica de 10-2007. Por lo tanto,
tienen también una presunción iuris tantum en cuanto a los datos genéticos que obran inscritos, como se hace constar en el acuerdo del Pleno no jurisdiccional del 24 de septiembre de 2014. Y por consiguiente es la fase de instrucción o la fase preprocesal o de investigación de la policía donde adquiere mayor relevancia e importancia la intervención de la persona sospechosa investigada y de su letrado y por lo mismo el ejercicio efectivo del derecho de defensa con la oportuna contradicción. Esta circunstancia ya estaba determinada o venía siendo determinada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo si bien con algunas discrepancias entre algunos magistrados de la propia Sala Segunda, pero en términos generales la jurisprudencia venía exigiendo esta necesidad de asistencia letrada para la obtención de las muestras. Y les cito la sentencia 827-2011 de 25 de octubre, igualmente la 734-2014 que ya les he referido, la 465-2017 y finalmente la 120-2018 y 16 de marzo más recientemente. Ahora, eso sí, la jurisprudencia viene exigiéndolo, pero en relación a la persona detenida, no si no está detenido. En este caso es suficiente el consentimiento informado, como se pone de manifiesto en el auto reciente 551-2020 de 9 de julio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En todo caso, ya hemos visto que el derecho de defensa, ya pasando al estudio o al examen del derecho de defensa, se contiene en el artículo 118, que es uno de los que se ha reformado también mediante la Ley Orgánica 13/2015, en una mayor inclusión y extensa de todos los derechos instrumentales que lleva consigo y que se determinan en las letras A hasta la H y invitando a la lectura pormenorizada de las mismas, porque en lo que ahora nos interesa fundamentalmente es determinar, eso sí, en qué consiste el derecho de defensa, que no es más que el derecho de la persona a quien indiciariamente se ha atribuido el hecho punible, sospechosa o investigada, de actuar y de intervenir en las actuaciones y en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley, con la preceptiva asistencia letrada y por consiguiente, esto va a implicar un conocimiento anticipado de las actuaciones, derecho a examinar las actuaciones y la designación libre de abogado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 para los casos de incomunicación. Pues bien, el derecho de defensa, se dice en el número 2 de este artículo, comprende la asistencia letrada como derecho instrumental, como contenido esencial de la misma. Y además se dice que consiste en la elección de un abogado de libre designación o en su defecto de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, también sin perjuicio de los supuestos del artículo 527, y que estará presente en todas las declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos. Bien, por consiguiente, podemos decir que la novedad más importante que se instaura es la referida a la comunicación y entrevista previa, reservada con el letrado o letrada, teniendo las comunicaciones carácter confidencial y estando protegidas, por tanto, por el secreto profesional. A pesar de que el precepto únicamente se refiere a que el letrado o letrada deba estar presente en estas declaraciones y diligencias, lo cierto es que esto sería insuficiente en aras a una eficaz ejercicio del derecho de defensa y por consiguiente ha de tratarse o precisarse de una intervención activa, realizando preguntas, observaciones sobre el estado de las cosas y hacer constar circunstancias relevantes en la realización de las diligencias. En cualquier caso, hemos de concluir que el derecho a la asistencia letrada es un instrumento imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa y que tiene una doble proyección constitucional, tanto para garantizar el derecho a la libertad personal, pero también para garantizar el derecho a un proceso debido. En general y en particular, se revela esencial en la práctica de las intervenciones corporales, la que
como es la objeto que estamos tratando. En concreto, también esta necesidad de asistencia letrada se recogía en uno de los acuerdos del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo del 24 de septiembre de 2014 al que antes me he referido y que contiene una norma, una regla general y efectivamente es la necesidad de esta asistencia letrada, pero sin embargo contiene una excepción en la que se dice que sin embargo es válido el contraste de las muestras obtenidas en la causa objeto de enjuiciamiento con los datos sobrantes en la base de datos procedentes de una causa distinta, aunque en la prestación del consentimiento no conste la asistencia letrada, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de estos datos en fase de instrucción. Pues bien, sin perjuicio de posteriormente referirme a esta cuestión en el momento de la impugnación efectivamente de los datos sobrantes en la base de datos, pues se ha de concluir que ya se contiene o se ha producido una consagración legal de la necesidad de la asistencia letrada en el artículo al que me vengo refiriendo, 526c. Pero la previsión legal, sin embargo, solo se contempla respecto del detenido. Si bien entiendo que el asesoramiento e información de las consecuencias de prestar consentimiento a la práctica de esta diligencia se hace extensible también, como no podía ser de otra forma, a la persona sospechosa y al investigado, aunque no esté detenida. ¿Por qué? Pues por razones elementales del derecho de defensa me baso para ello también en el artículo 1 de la Directiva 2012-13 de la Unión Europea y en el artículo 3 de la Directiva 2013-48 igualmente. En concreto, en esta se explica que la presencia del letrado, en todo caso, se va a permitir durante los actos de investigación o de obtención de pruebas en la medida en que se disponga la normativa nacional y en la medida en que se exija o se permita la presencia del sospechoso acusado, cuál es el caso del acto en el que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, la regla general es la presencia de la persona sospechosa o acusada y del letrado y su intervención efectiva en la práctica de todos aquellos actos de investigación o de obtención de pruebas que exija o permita su presencia y con exclusión únicamente de aquellos en los que la ley los excluya expresamente. Artículo 118.1c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien. En todo caso, hay que decir que eso sí, que no obstante, la imposición forzosa únicamente se puede llevar a cabo respecto de la persona detenida. Quiere decirse que si el investigado o la persona investigada o sospechosa se opone a la ejecución de la medida, entonces debería cursarse o debería procederse a su previa detención, que sería, por un lado, una garantía de la gravedad del delito y una garantía de la seriedad y suficiencia de los indicios frente a la persona detenida. Y esta sería una cuestión a valorar necesariamente en la resolución judicial. También aquí existen distintas posiciones doctrinales en orden así la diligencia tendría por objeto únicamente la inscripción del perfil en la base de datos o necesariamente debe de ir relacionada con la investigación del delito, el marco de la investigación. Personalmente me inclino por esta última postura, por cuanto la medida, en todo caso, y por la exigencia del principio de proporcionalidad, debe estar conectada siempre al principio de necesidad para la investigación del delito y la gravedad, y así como la existencia de indicios racionales de criminalidad. En todo caso, como decía, los requisitos del consentimiento para prestarse voluntariamente a esta prueba, a esta diligencia propiamente, son una serie de requisitos inexcusables, al tratarse de un consentimiento consciente, libre, informado y prestarse con asistencia letrada. Por tanto, la voluntad para sujetarse a la realización de una prueba de ADN debe manifestarse libremente y el consentimiento ha de ser previamente informado. Pues bien, esta es la información que se encomienda al letrado o a la letrada de la persona detenida, hemos dicho también investigada o acusada, con quien se ha entrevistado previamente y precisamente este acto de la entrevista y comunicación previa servirá, por un lado, para que la persona defendida participe y ponga en conocimiento del letrado o la letrada las circunstancias que sean relevantes para tener en cuenta y asimismo el letrado pueda desplegar una actividad informativa adecuada precisamente a estas circunstancias del caso. El tema es que
La ley prevé que se informe de las consecuencias tanto de la prestación de consentimiento como de la denegación de consentimiento. En el primer caso, en cuanto a la información de la prestación, de las consecuencias que se pudieran derivar de la prestación de consentimiento, pues irá dirigida a informar de las que se pueden derivar de un resultado eventualmente de coincidencia. Por tanto, si es de coincidencia, de los efectos más que probables incriminatorios, y si, por el contrario, es de no coincidencia, de los efectos excluyentes de la culpabilidad en términos absolutos, hemos dicho, ¿no? Por el contrario, en el caso de la oposición a la prestación de consentimiento, es decir, en caso de negativa a la realización de la prueba, hemos de partir de la premisa de que la doctrina del Tribunal Constitucional ha indicado con ocasión de la práctica de las pruebas de alcoholemia, sentencia 103.85, 107.85, entre otras, que estas pruebas no implican vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ni a no declarar contra sí mismo, ni a no incriminarse, sino que se trata de la realización de una pericia técnica de resultado incierto y ambivalente, por tanto puede ser tanto beneficioso como perjudicial. Y como digo, partiendo de esta premisa, la información versará sobre la posible consideración de la negativa no como un indicio en su contra, pero sí como un elemento que va a corroborar o confirmar el juicio de inferencia en relación con el resto de indicios y pruebas y que deben ser tenidas en cuenta en las conclusiones del órgano juzgador, conforme digo, se viene reconociendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando a estos efectos la sentencia 107/2003 de 4 de febrero, así como también irá dirigida la información a la posible y eventual sanción penal por la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad, artículo 556, frente a una orden que procede de la autoridad judicial. Bien, pero en cualquier caso, la oposición a la práctica de la medida puede venir determinada porque no concurran los presupuestos legales para su realización conforme a la disposición adicional tercera, es decir, no se trate de uno de los delitos comprendidos en el artículo 3.1a, que es el presupuesto fáctico que legitimaría, habilitaría a la Policía Judicial para la toma de las muestras biológicas. Esta, por tanto, sería una cuestión principal que debe supervisar el abogado o abogada con carácter previo a su práctica, así como también si existen o no verdaderos indicios y si son suficientes de criminalidad contra la persona sospechosa detenida. Bien, en este sentido, entonces, la información, el asesoramiento y defensa legal del abogado o la abogada en los que se enmarca la información se muestra imprescindible cuando se trata de garantizar, como hemos visto, el efectivo ejercicio del derecho de defensa y se manifiesta como un plus de garantía de su efectividad y legalidad cuando se trata de practicar una medida, se insiste, de intervención corporal que supone una injerencia tan intensa en los derechos fundamentales y con tanta trascendencia. Esta información, obviamente, con anterioridad a su realización para que la persona tenga un cabal y completo conocimiento de en qué consiste la medida, cómo se va a llevar a cabo, su finalidad y todas las consecuencias jurídico-procesales, tanto en el marco de la investigación que se está llevando a cabo como hemos visto y como se permite en la propia ley de base de datos en la investigación de hechos futuros. Esto se recoge concretamente en el preámbulo de la ley. También la intervención del letrado debe de verificarse durante la ejecución de la medida. ¿Por qué? Pues porque debe supervisar que en la ejecución de la medida se van a adoptar o se van a cumplir y observar en el momento de la extracción de la muestra biológica las pautas necesarias para preservar debidamente la cadena de custodia para que la prueba de ADN y sus resultados puedan considerarse válidos y desplegar toda su eficacia probatoria o, por el contrario, hacer constar en el acta, en su caso, las incidencias que hubieran tenido lugar durante su ejecución y que puedan determinar su invalidez y su ineficacia probatoria. Pues bien, lo esperable y lo más razonable es mostrar una postura de oposición a la actividad probatoria, teniendo en cuenta que el sistema acusatorio y contradictorio impone a las acusaciones la carga de la prueba. Es por esto, por un lado, y por otro, por los perjudiciales efectos que se van a derivar de la misma. Y en este sentido es interesante el voto particular del magistrado del Moral en la sentencia de la mayoría 834/2016, que precisamente se pronuncia en este sentido, al decir que nadie plenamente informado prestaría su anuencia a esa introducción. Pues bien, pasando ya a los requisitos de la oposición a la prestación del consentimiento, que también
se recogen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Me voy a referir, entre otras, a la sentencia 794/2015 de 3 de diciembre y 120/2018 de 16 de marzo. En ambas se insiste en la necesidad de que esta falta de consentimiento conste de forma nítida, firme e innegable, de manera que se exteriorice de tal forma que no admita interpretaciones sobrevenidas, como cuando ya es inviable, dice, el contraste. Y es particularmente importante también lo que se reseña a continuación, y es la necesidad de que el letrado o la letrada haga constar la oportuna protesta formal en el acta mediante el que se documenta la diligencia en caso de oposición o en caso de alguna incidencia, de cualquier otra incidencia referente o que se produzca durante la ejecución de la misma. Y finalmente, decir que el Tribunal Supremo, sin embargo, no exige que el consentimiento se deba prestar de manera expresa. Admite también el consentimiento tácito, es decir, el que deriva de la realización de actos concluyentes que expresen dicha voluntad, en este caso analizado en la sentencia y refiriéndose a la doctrina del Tribunal Constitucional. Me voy a referir finalmente a lo que puede suceder en la práctica cuando la policía procede a la detención de una persona como sospechosa de la comisión de un hecho delictivo grave encuadrable en el artículo 3.1. Procede primero a realizarle la reseña dactilar con la toma de huellas dactilares y fotografías, y a continuación le proponen la realización de pruebas de ADN mediante el frotis bucal, mediante unos documentos modelos de consentimiento informado que para proceder precisamente a la toma de muestras biológicas indubitadas para realizar la prueba de ADN. Estos documentos son muy similares tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y presentan unas casillas en blanco que están dedicadas pues, a que la persona detenida estampe su firma y las huellas dactilares. También se informa de que estos datos, el perfil genético, va a ser inscrito en la base de datos sin perjuicio de la información de los derechos de acceso, rectificación y cancelación. Pues bien, hay que hacer notar que en este momento inicial de la investigación policial el parámetro de la gravedad delictiva no siempre está garantizado. Primero porque la calificación del hecho delictivo que se contiene en el atestado policial es provisional y puede no coincidir o corresponderse con el que después, cuando se cuenta con un mayor número de diligencias practicadas, resulte debidamente acreditado. Esto puede pasar frecuentemente cuando se trata de delitos contra el patrimonio, en concreto robo con fuerza y hurto. En muchos casos, el hecho delictivo que inicialmente se refleja en el atestado como delito de robo con fuerza deviene luego degradado a hurto. Bien, pues en el momento en que esto se perciba o se constate que puede ser desde un principio, el abogado primero debe oponerse, o la abogada debe oponerse a la realización de la diligencia, en primer lugar, y en segundo lugar, si inicialmente estaba la cosa indeterminada, la situación estaba indeterminada, desde el momento en que ya la calificación se quede determinada como delito de hurto, debe instarse inmediatamente la cancelación de la inscripción en la base de datos para evitar actuaciones sucesivas que también estuvieran contaminadas de la ilicitud de la prueba. Y finalmente ya me referiré únicamente a la actividad probatoria que es esperable desplegar en un supuesto en el que el informe pericial sea de coincidencia de perfiles. En este caso, si bien pudiera parecer lo más lógico al derecho a la presunción de inocencia, también es mantener una posición defensiva pasiva. Lo cierto es que aquí va a beneficiar, en cierto modo, una actividad defensiva activa. ¿Para qué? Pues para introducir alguna circunstancia que resulte verosímil y convincente que justifique la existencia del perfil genético de la persona acusada en el lugar de los hechos en el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, que la relación sexual, en el caso de un delito de agresión sexual, haya sido consentida, uno de los supuestos, ¿no? De manera que se ofreciese una alternativa factible a la de la acusación contra tesis, con la proposición y práctica de las pruebas dirigidas a acreditarla contra indicios, con la finalidad de introducir una duda que se presente razonable a los efectos de no poder entender acreditada plenamente la culpabilidad de la persona ofendida. Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o atacar la autenticidad de la muestra obtenida o la regularidad de la cadena de custodia, de forma que haya igualmente una duda razonable sobre la alteración o sustitución, contaminación de las muestras y, por consiguiente, sobre la procedencia de la persona acusada. Bien, con esto termino la exposición, si bien he añadido dos últimas diapositivas referentes
La primera, a la ejecución coactiva, la diapositiva 18, en el que se ha de tener en cuenta siempre el respeto a la dignidad y la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, que deberá tenerse en cuenta en el momento de la ejecución propiamente dicha. La admisión de estas técnicas desde hace ya tiempo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le reseño ciertas sentencias ahí, si bien la postura de nuestro Tribunal Supremo y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional era contraria a la práctica de estas pruebas y la utilización de la fuerza física o cualquier otra actitud coactiva sobre la persona. Y finalmente, el supuesto que se puede plantear sobre la imposibilidad de la ejecución, porque la persona oponga una resistencia activa tal que pues no se pueda vencer si no es recurriendo ya o limitándolos o traspasando los límites de la dignidad o de los tratos inhumanos y degradantes. En este caso se podrían haber planteado otras soluciones alternativas, otras opciones alternativas, como por ejemplo el frotis de células epiteliales, que puede ser una opción menos gravosa, fundamentalmente a efectos de la ejecución forzosa. También me refiero en este caso al acuerdo del Pleno Jurisdiccional de la Sala de 31 de enero de 2006 en lo que se refiere a la toma de muestras abandonadas de manera subrepticia y que consagró legalmente la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 10 de 2007. Igualmente termino con la reseña de interesantes sentencias del Tribunal Constitucional y la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 3 de junio de 2013, que considero interesante su lectura y que pudieran contribuir a finalizar o complementar la exposición que he realizado. Pues bien, termino ya agradeciendo, como al principio, la oportunidad que se me ha brindado y esperando que haya sido de interés y de utilidad práctica. Muchísimas gracias.